si podemos ir dándole entrada a nuestro querido Héctor Javier Sánchez. Jesús, no sé si iba a poder entrar o no iba a poder entrar, pero bueno, son parte de las realidades, crudas realidades que se están viviendo, y que pues veremos qué pasa, porque ahí sí tenemos claro que, como dijo también algún funcionario por acá, pues eso, esa frase, pues se vienen crudas realidades para varios funcionarios, funcionarias en funciones y no en funciones. Se habla mucho también de la Fiscalía General de la República, de varios funcionarios que podrían estar estrechamente involucrados, y la lista que vaya a tener el Mayo Zambada. Si hay un líder de un cártel que tiene suficiente información como para no solamente presentarse o llevar su caso como testigo protegido, sino es tanta la información que no me extrañaría, mi querido Héctor Javier, que el Mayo Zambada, más allá de que pues está enfermo, convaleciente, se habla de que tiene cáncer y que está en fase terminal, no muy se sabe si es cierto, esa es una de las versiones. Si sí o si no, no me extrañaría que pueda tener toda una larga lista de privilegios Ismael El Mayo Zambada, por la cantidad de información que puede aportar. Puede usted celebrar, estar contenta y contento. Usted está viendo en pantalla al doctor Héctor Javier Sánchez. Así que sea usted, puede ser, ahora sí que gracias a Dios es viernes, hoy toca Héctor Javier Sánchez. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo están allá? ¿Qué dicen? Todo bien, Héctor. ¿Tú ya regresaste Ya, de ya, ya regresamos. Por cierto, quiero dar las gracias públicamente al trato que nos dieron allá en Ensenada, en San Quintín. Pues una experiencia muy, muy interesante. En eso yo no, sinceramente, no tenía experiencia con, pues ahora sí que con gente jornalera agrícola que ha migrado de aquí desde el sur, ¿no? Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde Guerrero, aquella parte, pues, de la República Mexicana, pues en busca de mejores salarios, bueno, en busca de la seguridad, inclusive de un salario, aun con todos los bemoles que se le pudiera tener, ¿no? No sé si comentábamos la vez pasada que, pues, parece ser que la gente que mejor gana, pues son 12,000 pesos al mes. Y allá, pues sí, hay que decirlo, todo es más caro y que la gente diga, bueno, pues yo vine aquí y estoy ahora muy contento porque los sábados ya tengo seguro mi salario, pues nada más imagínate las condiciones, ¿no? Y también comentábamos la parte de que pues las mujeres pueden trabajar aquí también, es decir, allá en el norte, cuando pareciera ser que pues todavía en el sur el sistema patriarcal, pues parece ser que con excepciones específicas sigue pues muy presente y con las mujeres pues ahora sí que no teniendo el goce pleno de los derechos que deberían de tener, ¿no? Y que aún siguen pues con los indicadores a cuestas sobre ellas y aquí hablo de pues desde sus derechos humanos como personas, como tal, hasta el acceso que tienen o que deberían de tener a servicios de salud, al sistema educativo y bueno, pues por supuesto también a la seguridad social y también a la cuestión que pues cuando haya hijos, cuando haya ahí por ahí una prole, pues ahora sí que la responsabilidad sea compartida y no le caiga, pues ahora sí que de manera más que pesada solamente a las mujeres, ¿no? Sí, así es, Héctor. Pues fíjate, te vieron aparecer y alguien de la audiencia que se hace llamar Isabier, dice, pura gente del comandante Marcos aquí. Qué, qué barbaridad. Ujú. De veras que luego como hay gente que está en el nirvana, mi querido Héctor Javier. Pero pues bueno, Héctor, entrando también en materia y esto de los jornaleros, pues nosotros le informamos también que seguimos avanzando. Tuvimos ya un primer viaje a Tlapa, tendremos un segundo viaje y ya estamos cerquita de hacer el listado precisamente de los materiales que estaremos eh, requiriendo precisamente para hacer esta brigada de salud que tendremos allí pasandito a partir del 3 de noviembre, ahí en Tlapa, posiblemente en una comunidad más. Posiblemente estaremos un grupo en Ayotzinapa y el otro grupo en Tlapa haciendo ahí los trabajos.
ya estaremos explicando también varias complejidades que hay para poder hacer el trabajo. Evidentemente las complejidades tienen que ver pues con las condiciones que hay y los requerimientos que tendremos. Afortunadamente, pues está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan y Abel Barrera, donde pues tuvimos ya un encuentro, Héctor Javier, con el Centro de Jornaleros, Ujú. allá información valiosísima y pues prácticamente pues se ha confirmado ya todo el trabajo que se va a hacer y ya únicamente pues haremos algunos estamos conjuntamente coordinándonos con ellas y con ellos para ver la mejor manera de poder hacer el trabajo, porque sí, Héctor, se le rompe a uno el corazón ahí, se te desgarra de ver las condiciones en las que llegan la gente de los poblados de la montaña alta que llegan ahí a Tlapa. Es duro ver esas condiciones, pero ya estaremos abordando más eso, Héctor Javier. Por lo pronto, Sí, pues nada más Héctor, un comentario final a lo que estás diciendo. Nada más imagínate, si aquí son las condiciones duras, por ejemplo, pues no hay agua. De hecho, algunas personas hablan de que ahí se exporta, pues no solo jitomate, no solo fresa, sino se exporta el agua, ¿no? Porque es poca el agua que hay ahí y pues prácticamente se destina a la agricultura. Además, pues de las condiciones de trabajo, de estar agachado 6, 8 horas ahí, pues ahora sí que en el rayo del sol. Parece ser que en algunos ranchos se sigue utilizando, pues ahora sí que los agroquímicos. Entonces, toda una sumatoria de condiciones desfavorables y que la gente prefiera esto a sus comunidades de origen, pues nada más ya nos podríamos imaginar los que, pues ahora sí que no han visto de manera viva cómo está la situación ahí. Pues sí, creo que es un buen parámetro para pues, sensibilizarnos y concientizarnos de que hay gente en México que pues sí se la sigue pasando muchísimo, muy mal y que en aras de ese entonces, pues sí, habrá que seguir buscando que nuestro país pues sea mucho más igualitario del que pues no se ha logrado todavía, ¿no? así es, Héctor Javier. Es que sí, y mire, o sea, por ejemplo, Héctor Javier, que vive ahí en el sureste mexicano y que es un hombre que lleva pues décadas haciendo trabajo en campo, llega a lugares pues inhóspitos, también en condiciones, poblaciones en condiciones de vulnerabilidad extrema. Y sí, ayer, bueno, en este viaje que hicimos, Héctor, Violeta y yo, que pues también hemos hecho mucho recorrido en campo con poblaciones vulnerables, como lo has hecho, y no, es como, pues, si hablábamos del regreso al porfiriato, pues allá decían, pues acá no es que regresamos, es que nunca nos fuimos, Sí. nunca salimos del porfiriato. Es de veras de condiciones en las que llega la gente inadmisibles a estas alturas del partido, pero ya estaremos haciendo más cobertura sobre eso. Por lo pronto, Héctor Javier, ayer tuvimos en las nuevas alianzas que estamos haciendo con varios medios de comunicación, pues hemos hecho una nueva alianza con Río 12. Ah, qué bien, qué bien. Ellos están ahí en Sinaloa y tuvimos una entrevista ayer con Ismael Bojorques sobre pues la situación que están viviendo allá y en el transcurso de la tarde, ya después de esa entrevista, pues ayer sucedieron más hechos violentos. Vamos a pasarle ahorita mientras conversamos con Héctor, vamos a pasarle unas imágenes de lo que lo que sucedió solo el día de ayer en Culiacán y además vamos a ponerle algunas portadas de Río 12 donde hacen una actualización: cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos desaparecidos, cuántos robos, una actualización solo de los últimos 4 días en el estado de Culiacán. Pero Héctor, ¿qué decir de este enfrentamiento entre los chapos, los chapitos y la gente del Mayo Zambada? Pues fíjate, seguimos todavía, bueno, primero empezaríamos que todavía no se sabe a ciencia cierta qué sucedió justamente con el Mayo Zambada y su, pues ahora sí que su llegada allá a Estados Unidos, ¿no? Seguimos todavía en el limbo,
de ver cuál fue la versión más próxima a lo que sucedió ahí, porque ya sabemos que no nos vamos a enterar, esto se va a manejar en otros niveles, supongo, pero si efectivamente pues, la versión se acerca que fue un pacto del mismo Mayo Zambada con su hijo, que ya lo estuvieron trabajando desde hace meses, o efectivamente fue una traición. Sea como fuese, pues ahí hay un hueco que se quedó en Sinaloa, sobre todo, pues ya sabemos en Culiacán, que es, digamos, la parte más simbólica de esta parte del narcotráfico, y que pues se tiene que llenar, desafortunadamente se tiene que llenar por uno o por otro actor, y aquello pues que ya estábamos así a ver cuándo empezaban a suceder este tipo de cosas, pues empiezan ya a manifestarse de una manera más nítida cómo se van dando, ¿no? Sabemos que desde por lo menos el lunes que de lo que dio la información la Fiscalía General del Estado, al día de, pues supongo que su corte, ahora sí que su corte de caja fue al día de ayer, 12 asesinatos, 20 secuestros, 10 heridos y 24 denuncias por robo de vehículos, pues hacen prever que eso pues es el inicio de lo que puede venir más adelante. Hoy en la mañana, no sé si tuviste oportunidad de ir al presidente López Obrador, que prácticamente al final de la mañanera ya fue cuando le estuvieron preguntando qué opinaba de esto. Y bueno, pues al igual que en Chiapas, pues minimizó, ¿no? La situación que se tiene ahí y habló, y ahí sí no le falta razón de que, pues, por ejemplo, en Guanajuato, pues hay más asesinatos que en esta zona, ¿no? Y que, bueno, pues ya se habían enviado ahí más cuerpos militares, entonces van en una campaña de contención, pidió tranquilidad a la gente que están, pues ahora sí que se están movilizando justamente todos los elementos, pues supongo que él habla de las Fuerzas Armadas, supongo que hay que hablar de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, y lo cierto es que en contradicción a esta postura del presidente, pues que ojalá y la logren, que ojalá todos los elementos militares que se estén movilizando efectivamente logren esta contención. No sé si también vieron el video del gobernador Rubén Rocha, que bueno, yo no sé si no tiene algún asesor ahí de imagen o algo, porque se le veía muy mal al tipo, bueno, no sabían articular las palabras, y no sé si lo tengan por ahí, Ernesto, si no habría que buscarlo, donde podríamos ver el lenguaje no tanto oral, sino corporal del gobernador, y de verdad el tipo se ve súper mal, ¿no? Súper mal, no podía ni moverse. Entonces ahí es ahí cuando anuncia pues la cancelación del grito de la independencia. Recordemos que ya estaba ahí, pues ahora sí que prácticamente contratado Pepe Aguilar, se anunciaban grandes cosas, y el que hayan cancelado un evento de esta naturaleza pues nos hacen ver que no necesariamente comparte la postura del presidente de la República, ¿no? Si las cosas estuvieran, digamos, más calmadas, y si Guanajuato estuviera peor, como sí lo está, pero que ahí no hay, digamos, pues reportajes que se pongan en primera plana, en Culiacán y en otras comunidades aledañas sí lo hay, porque también es cierto que esto no se debe pues normalizar para nada, ¿no? Sabemos que en estas comunidades aledañas a Culiacán, incluyendo Culiacán, se han cerrado escuelas, las calles están semivacías, hay pocos negocios abiertos, el transporte público es escaso, y también, pues sí, no sé si ahorita lo vayamos a pasar, pues se ven ahí convoyes de integrantes de los cárteles, que bueno, pues a quién le gustaría estar ahí, que en algún momento, pues si se desata alguna balacera, pues a veces ahora sí que, pues nos convendría no estar ni en el lugar ni en la hora equivocada, y sí, sí habrá que tener un poquito más de empatía con la población de Culiacán, que si en algunos meses y años tuvieron una Pax Narca, porque también hay que decirlo, ¿no? Hay gente de Culiacán, y no una ni dos, sino muchas gentes, te puedo decir, Ernesto, con las que hemos estado hablando y haciendo entrevistas, pues decían aquí, pues todo está controlado por el cártel de Sinaloa, y si alguien se mueve, si alguien hace algo a la población, pues enseguida los del cártel vienen a la protección, y entonces pues todo está en mucha calma, ¿no? Digamos, la población ya se había acostumbrado a este tipo de cosas. Pero ahora ante esta situación, me parece ser que sí, sí habrá que tomar las cosas con mucho mayor pues preocupación, verlo como un signo de severidad de lo que no solo ocurrió en esta semana, sino de lo que puede venir. Tampoco en el alarmismo de decir que esto es otro culiacanazo, o por ejemplo la postura de Embajada de Estados Unidos, que ya pues, lanzó una alerta de viaje, la misma Canaco también urgiendo garantizar la seguridad para evitar el más temor, o la misma diócesis católica de la capital, que pues, está pidiendo que la autoridad no abandone a la población a su suerte, y que hagan presencia, ¿no? Y presencia sí la tienen.
El asunto es que, bueno, esta presencia sea efectiva, que no se minimice y que, bueno, pues seguramente el gobernador debe tener por ahí, pues, algún intermediario, algunas personas que pues, operen en este sentido. Esto sabemos que pública o no públicamente se ha hecho históricamente, pues que sí, lleguen por lo menos a una tregua, a una negociación o lo que haya que tener, en, digamos, en lo que se resuelve la situación y no se exponga a la población, en este caso, pues de Sinaloa, como bueno, ya lo estabas hablando también de otros estados de la República, pues estabas hablando de Morelos, y también podemos hablar de Michoacán, Zacatecas, en donde las cosas no han pintado muy bien, que digamos, y esperemos que, pues ahora sí que en este impasse, el próximo gobierno pues empiece a tener acciones más afirmativas, más asertivas, para que pues tengamos en coordinación con Estados Unidos, porque si no, no lo vamos a lograr, pues tengamos un país más tranquilo en términos de seguridad. No sé tú cómo la veas en esto. No, no, sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero mire, ahorita le pasamos un video del gobernador Rocha, pero ese fue del día 11 de septiembre. Este Ujú. último al que se refiere Héctor Javier es este que le vamos a pasar. No lo vamos a dejar correr completo, está un poquito largo, dura unos 5 minutos. Lo vamos a cortar, pero pues sí, es pues bastante particular que se presenten, pues que no haya alguien, pues, que cuide las imágenes de, en este caso, un gobernador. Vamos a escucharlo. Buenos días a todas y todos los sinaloenses. En particular quiero dirigirme a la población de los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio. Como ustedes saben, todavía el día de ayer hubo algunos eventos violentos. Se trasladaron a las carreteras, estuvieron diseminados en algunos puntos de estos municipios. No obstante, el operativo que les he comentado a ustedes, integrado por los 3 órdenes de gobiernos, el gobierno federal, el estatal, municipal, ha estado activo disuadiendo algunas acciones violentas, pero sobre todo reduciendo al mínimo los riesgos que corre la población con estas manifestaciones de los grupos delincuenciales. Sin embargo, necesitamos seguir cuidándonos. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la patria y que el 15 de septiembre se celebra esta patria nuestra con el grito de la independencia. Por ello, el grito lo haremos, el protocolo, básicamente, aquí en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y mi gabinete, exclusivamente, no hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la patria y a los héroes que nos dieron libertad. Está suspendido el evento musical que se había anunciado, está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre. Hemos también tomado medidas preventivas y por la poca afluencia que tenemos en las escuelas de suspender hoy y mañana las clases. Ya se ha anunciado, ya lo saben los padres de familia. Quiero decirles también que hemos tomado algunas medidas, particularmente ayer, que se redujo la presencia. Pues sí, no había coincidencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y son dos videos. No sé si este es el que te referías o es el Sí, otro. sí, sí. Entonces, Sí, mira.
Sí, Perdón, si tú le cambias en la escenografía en la parte de atrás de él, parecería que está, pues ahora sí que dando una misa, como si fuera un sacerdote él, y anunció la muerte de Cristo, ¿no? Lo digo con todo respeto, ¿no? Porque en vez de dar, pues, ánimos a la población de que la cosa está mal, pero bueno, pues están trabajando para ello y todo esto, pues se limita a decir que nada más suspendieron y hasta ahí, ¿no? Digamos, ese fue su mensaje principal y eso me parece muy lamentable por el mismo gobernador y por la población de Culiacán, a la cual en este tipo de estados, pues lo menos que uno esperaría es que le dieras pues ánimos, ¿no? Bueno, recordemos al presidente López Obrador en la época más difícil del COVID, cómo, bueno, hasta pues se fue hasta el otro lado del péndulo, ¿no? Hablando de sus estampitas, todo eso, pero siempre proyectando, digamos, pues hálitos de esperanzas a la población de que este problema iba a pasar, ¿no? Aquí parecería ser que el gobernador nos está llamando a misa y que nos quedemos por rezando en la casa, ¿no? Y eso es lo que no estoy de acuerdo con él y creo que tendría que cambiar una postura y pues asumir una mayor responsabilidad, no solo de cerrar las cosas, sino de darle un mensaje a la gente de que pues está luchando justamente para pues minimizar todo este tipo de cosas que se están dando ahí. sí, así es, Héctor Javier. Pues sí, ayer Ismael Bojorques nos comentaba, dice, es que, dice, yo no sé, dice que se trae el presidente, que hace declaraciones y que si todo está mejor o aquí no pasa nada, dice, y si tenemos esperanza que con Claudia Sheinbaum esto dé un cambio, haya un giro, porque pues prácticamente si acá está la situación muy complicada, muy dura, y no vemos por dónde, se dice Ismael Bojorquez, y mira que el tipo conoce el tema y sabe de lo que está hablando, nos comentaba, dice, es que no es que la estrategia sea equivocada o mala, es que no hay estrategia. Dice, Ujú. no hubo nunca una estrategia durante todo el sexenio y sí, cómo se va a combatir esto si ni siquiera hay una estrategia integral eh, que permita eh, atender pues, la durísima situación que se tiene acá en esta entidad federativa. En fin, ya estaremos con él haciendo los enlaces semanalmente, a veces quincenal, según sea el caso, pero pues es eso, Héctor Javier. Y Héctor, permíteme pasar a otro tema que no necesariamente lo acordamos para esta mesa, pero es un tema que me parece que tú eh, y el doctor Gustavo Leal lo han trabajado muchísimo y tiene que ver con el tema de los pensionados, pero acá no estoy hablando de México, sino de Argentina. Ayer en una entrevista que teníamos con otro colaborador que tenemos, que es Fernando Buenavat, pues es a propósito de las protestas fuertes que está habiendo y la represión fuerte que está habiendo contra los jubilados y pensionados de Argentina, que pues Milei les aplicó el decretazo y esto que ya se había autorizado un incremento a las pensiones, pues simple y llanamente no se dio por este decreto de Sí, Javier Milei. lo vetó, ¿va? Más bien dicho, lo vetó, ¿no, Ernesto? Exacto, vetó el incremento y pues esto es lo que han estado. Ayer pasamos un video, unos videitos, ahorita le vamos a pasar otros, además de unos que pensamos que vale mucho la pena que también puedas ver tú y comentar al respecto, Héctor, porque vaya que si tú y Gustavo Leal pues han trabajado y conocen bastante el tema. Vamos a escucharlos. Sí. 80 años y este hijo de puta hice todo por el país. Cobro una miseria y estos hijos de puta me vienen a reprimir, a mí. Son una manga de cobardes, cornudos, hijos de puta, todos ellos. ¿Estás enojado? ¿Usted cobra la mínima? No, ¿qué te parece? Y vino igual, y ahora sigue acá, así enfrente de ellos. Lo van a avanzar, usted está con un bastón. ¿Qué me importa? Que me van a matar 80 años, ya viví. Nos están matando. ¿Qué? No tengo remedio, no tengo comida. Hace 2 días que no como.
Hace Hace 2 días que no come. El señor con un bastón, chicos, enfrente. Quiero que vean la imagen. El señor contra un bastón, contra los gendarmes, completamente armados, con escudos, avanzando sobre la presencia. Porque en este lugar, además de haber algunas agrupaciones, los abuelos, estaban los jubilados peleando por... Recién tenía ganas de comprarme un alfajor, no pude, 1.500 pesos un alfajor. ¿A vos te parece llegar a 80 años para tener que privarme de una pavada? Es muy triste todo esto, muy triste. El veto es una vergüenza, lo que han hecho los radicales es una vergüenza, es todo vergonzoso y muy triste. Tener que privarte de una salida con tu señora, ir a hacer un paseo, ir a comer a algún lado. No, ya no da para más, es muy triste. Por más que compren diputados, por más que compren senadores, la historia más temprano que tarde va a ser justa con ustedes y va a poner las cosas en el lugar que corresponde. Acá hay un error conceptual que yo no sé si estamos viendo. Las jubilaciones no son planes sociales. Los jubilados no son beneficiarios de planes sociales ni planeros, como les gusta decir a ustedes. Son acreedores del Estado. Acreedores que le descontaron durante toda su vida parte de su salario para aportar a una caja de jubilaciones. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ahí está la moratoria previsional que desfinanció el sistema. Pero si tienen críticas a esa política pública, vayan a preguntarle a Patricia Bullrich y a Federico Pinedo, que en el año 2014 votaron a favor. Entre otras cosas porque entendían, como entendía la política argentina, que había una deuda de la sociedad con esos jubilados, porque fueron estafados. Y por eso es que el sistema también se financia con impuestos generales. Ahora, ustedes son los primeros en decir que si hay deudas hay que honrarlas, y tienen razón. Ahora, ¿cómo puede ser que no le quieran pagar la deuda a los jubilados y sin embargo digan que para pagarla al Fondo Monetario Internacional sí hay dinero? ¿Cómo puede ser que digan que no hay plata y en el mismo momento le garanticen a los bancos la remuneración de los pasivos que tienen? Finalmente, lo que tenemos que entender acá es que esta deuda tiene que ser saneada, pero además de haber estafado a los jubilados, y en esto es responsable tanto el Estado como el mercado, también acá hubo un proceso que hay que poner a la luz pública, que fue el robo que el presidente de la Nación, a través del decreto en marzo de este año, le hizo con el 8% que se les quitó. En primer lugar, le quitaron el 8% cuando hicieron la fórmula del empalme. Y en segundo lugar, generaron un hecho perverso, que es desenganchar la posibilidad de que si la Argentina crece, puedan mejorar las jubilaciones de los jubilados. En definitiva, están utilizando a los jubilados como variable de ajuste para el equilibrio fiscal, porque le han planteado a la sociedad argentina una falsa antinomia, un falso dilema. O le pagamos a los jubilados o garantizamos el equilibrio fiscal. Bueno, de ninguna manera eso es cierto, porque ustedes están buscando un equilibrio fiscal solamente con el ajuste del gasto público, cuando en realidad lo que podrían estar haciendo es combatir la evasión, la elusión, el contrabando. Finalmente lo que están haciendo es tratando de bajar el gasto público para hacer, como diría un diputado aquí presente, una reparación histórica, no con los jubilados, sino con los millonarios que están siendo masacrados impositivamente. Por eso hay que terminar con esta fantochada. Lo que hoy estamos discutiendo en la Argentina no es el ahorro del gasto público. Le están mandando un mensaje al poder económico, al Fondo Monetario Internacional. Y ese mensaje es que ustedes pueden recortarle a los jubilados. El mensaje es que ustedes pueden comprar diputados. El mensaje es que ustedes pueden disciplinar a la gente para tratar de estirar al máximo posible el sufrimiento público y reescribir el contrato social. Pero como dijo mi presidente de bloque, por más que compren diputados, por más que compren senadores, la historia más temprano que tarde va a ser justa con ustedes y va a poner las cosas en el lugar que corresponde. Muchas gracias. Gracias. Héctor Javier Sánchez. Híjole, mira, terrible, ¿no? Yo lo vería, bueno, haría dos comentarios en dos sentidos. El primero de ellos, hace poco hicimos el programa sobre Palestina y ahí estuvimos haciendo un análisis de lo que tiene que ver, lo que se considera como la muerte rápida, vamos a llamarlo así, la que es producto, por ejemplo, de bombardeos, de asesinatos, de disparos, etcétera, ¿no? Pero también otro concepto muy importante que hay que analizar es el de la muerte lenta. Y la muerte lenta se refiere a cuando un gobierno o un ente, digamos,
crea las condiciones, pues ahora sí que infrahumanas, o si es que pudiéramos inclusive catalogarlas como tal, de que la gente empieza a carecer de servicios, empieza a carecer de bienes y servicios, o que pues no le alcance para pues, satisfacer sus necesidades básicas. Y eso es lo que estaríamos viendo justamente, no solo en Argentina, aquí sí, pues en grado extremo con Milei, que ya sabemos que es pues podríamos considerarlo un desalmado, el tipo que, pues ahora sí que él, pues tiene la doctrina del dinero, primer dinero, después el dinero y más allá el dinero, ¿no? Entonces, este tipo, pues le vale sombrilla lo que suceda con la población y va a seguir en esa línea que ya sabemos que es eminentemente de corte neoliberal, a una costa de, pues ya lo estamos viendo con las declaraciones aquí de las personas que entrevistaron y de las que no han entrevistado, porque recordemos también cuánta gente mayor pues no puede salir de sus casas porque ya no es, pues desde el punto de vista personal, ya no es autónoma, sino es, ahora sí que depende de otras personas para su movilidad y bueno, para sus necesidades, ¿no? Entonces, habrá que sumarle a estas personas que tuvieron la oportunidad de llegar a estas manifestaciones, las que no han podido llegar y las que no van a poder llegar, ni siquiera, pues ahora sí que, pues a la compra de sus medicamentos, a la compra de su alimentación, etcétera, ¿no? Sabemos entonces, y ahí voy al otro punto, que todo desde este punto de doctrinas son negocios. Hay que recordar que pues, negociaron un derecho que es la salud, negociaron otro derecho humano que es la educación, y en algún momento pues dijeron, pues ¿por qué no? ¿Por qué no privatizar entonces también las pensiones? Pues, ¿por qué no, no? Bueno, si está juntando ahí grandes cantidades de dinero, nada más habría que hacer pues un conteo, digamos, de cuántas personas están metiéndole dinero ahí a sus fondos de jubilación, que antes eran fondos solidarios, eso para ahorita no se nos olvide, y ahora son fondos privatizados. Déjenme poner el caso de México. Tenemos aquí billones de pesos ahorrados por los trabajadores pues, en sus cuentas, ¿no? Y representan, si mal no me falla la memoria, pues estaremos hablando alrededor del 15%, entre el 12 y el 15% del Producto Interno Bruto. Imagínense, es una cantidad muy, muy, muy grande, ¿no? Y aún a pesar de todos estos fondos que se tienen, a la gente se le siguen pagando pensiones miserables, como ya lo mencionaste atinadamente hace rato, son cálculos que hemos estado haciendo pues Gustavo Leal y yo, ¿no? Y en esta ecuación, pues ahora sí que los lobbies de los empresarios del poder fáctico, pues tienen a sus administradores en el gobierno que les garantice que esto sea un comportamiento legal. Y lo vimos en el caso de México con Ernesto Zedillo Ponce de León en 1995, que hace un recorte, digamos, o hace un freno a cómo se venían dando las jubilaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que era la llamada ley del 73, y en ese momento, pues ya, ahí se les pone un determinado tope, un poco más generoso que lo que hizo Felipe Calderón con los trabajadores al servicio del Estado, a los cuales les puso un tope de 10 salarios mínimos. De ahí, por ejemplo, esta reforma que hizo el presidente López Obrador, que a los que ganaran menos de 16,000 pesos y que ya le estaban pagando menos de pensión, con estos fondos, pues digamos, los nivela, ¿no? Para que tengan el 100% de los que llegan hasta los 16,000 pesos. Pero ¿qué pasa con los que ganan de 17,000 pesos o más? Estas personas ya no van a tener su fondo completo de pensiones, porque ese fondo ya no está destinado para ellos. Entonces, habría que ver en las 10 afores que tenemos aquí en México, cuántos están manejando cada una de ellas y qué están haciendo con ese dinero, cuántos se quedan ellos. Ya sabemos que cuando hay minusvalías, es decir, pérdidas, pues las absorbemos nosotros. De todos modos, ellos cobran sus comisiones y cuando hay ganancias, pues ahí se las reparte, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, ojalá estas protestas sociales ya no sean solamente por los jubilados y jubiladas, sino también toda la población se integre a este tipo de manifestaciones, porque de alguna manera, pues todos van a llegar a ser jubilados en algún momento, ¿no? Todos van a llegar a ser, pues ahora sí que adultos mayores, y los que ahora tienen la suficiente fuerza de trabajo, en algún momento ya no la van a tener. Y ahí hay que añadirle un punto adicional, que si antes las familias tenían 4 o 5 integrantes, ahora ya no las tienen, ahora solo tienen pues un hijo, 2 hijos, hay gente que ya no tiene hijos, ya tienen ahora los que a mí me parece lamentable que les llamen los perrijos o los gatijos, es decir, ya no tienen hijos personas, sino hijos animales. ¿Quién los va a cuidar de grandes?
les va a alcanzar, digamos, pues para mandarlos, no sé, a algún centro de cuidados de adultos mayores, pues nada más echen un vistazo a cuánto están los costos para este tipo de, pues vamos a llamarlo así, de centros, digamos, de apoyo al adulto mayor, por llamarlo de alguna forma, y veremos que pues nos estamos deshumanizando, estamos perdiendo, digamos, pues una capacidad que antes teníamos de ser, pues ahora sí que amables, cuidadores, pues compañeros de la gente adulta mayor y del reconocimiento que antes les dábamos, ¿no? Bueno, de ahí la palabra del Senado viene de senecto, que era el reconocimiento que se le daba justamente a estas personas y que cada vez desafortunadamente, y esto parece ser un fenómeno mundial, que en vez de ser, pues ahora sí que los guías, los asesores, los consejeros, pues parece ser cada vez más los estorbos que tienen las sociedades. Y Milei es un claro ejemplo de esto. Ya, pues sí, sí, y vaya que las atrocidades con este presidente pues no terminan casi todos los días, sale con una barbaridad nueva. A ver, la fantasía de ya millones de argentinos y argentinas es que empiezan a plantearse en ya sacar a este hombre que vaya que se está dilapidando el país y vendiendo también las empresas petroleras, haciendo descuentos bastante particulares por hasta 1.800 millones de dólares. En fin, ya veremos qué es lo que sucede con este personaje, Héctor. Por lo pronto, pasando a otro tema que tiene que ver pues con la política en México, tremendo escándalo, los garrotazos, de todo pasó en la reforma al Poder Judicial y pues aparecieron, emergieron personajes como la familia Yunes ahí y finalmente entre que son peras y son manzanas, Héctor, pues pasó la ley en el Senado, ya pasó en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, ya más de 20 entidades federativas, congresos locales ya también la aprobaron. Hoy habrá sesión en la Cámara de Diputados ya para estructurar precisamente cómo queda la ley. Estarán haciendo acuerdos ya nada más finales. No es nada que se vaya a votar, simple y llanamente ya son los actos protocolarios y los formatos de cómo tiene que ser. Y el presidente de la República ya anunció que la estaría publicando este 15 de septiembre, también como un símbolo de libertad y varias cosas que señaló ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luces y sombras, Héctor, sobre la reforma al Poder Judicial. Sí, mira, bueno, las luces que efectivamente pues va a haber un cambio de, pues ahora sí que de paradigma dentro de este poder. Me parece ser que incompleto, Ernesto, me parece ser que esta reforma, y aquí pues déjame discrepar un poquito, pues sí tendría que haber llegado a los ministerios públicos y estas entidades también, la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, que me parece ser que pues si no se tomaron en cuenta ahorita, sí tendrían que tomarse pues a la brevedad posible, ¿no? Porque muchas de estas instancias son las que precisamente tenemos contacto, las personas, perdón, las personas que en algún momento tenemos, pues ahora sí que algún asunto que resolver ahí, ¿no? Entonces, qué bueno que a este poder se le pone un freno. Sabemos que ha sido el intocado. No sé si tú recuerdas aquella frase que decía que aquí en México había tres instituciones que no eran tocables, ¿no? Que era el ejército, que era el presidente y que era la iglesia, ¿no? Ya sabemos que estos tres, pues ya los bajamos un poco del pedestal, ya podemos hacerle las críticas que creamos nosotros que eran necesarias, pero del Poder Judicial, pues nunca se sonaba esto, ¿no? Se hablaba de sus grandes mansiones, de sus grandes privilegios, de que era la palabra máxima de ellos, aunque en el fondo también sabemos que los magistrados pues siempre eran los soldados, no como en el caso de Azcárraga Padre, que respondían solamente al presidente de la República, sino también estos respondían al presidente y también a los poderes fácticos. De ahí que, pues, sabemos todas las canoquías que se tenían y todos los pactos por debajo del agua que se tenían entre estos pues, poderes fácticos y el poder judicial, y que ya sabemos que pues, siempre el 99.9% de las cosas que se litigaban y que llegaban a estas instancias, pues siempre eran resueltos a favor del que ponía el dinero, tan así que en las clases de sociología se hablaba de que pues, la justicia solo muerde a los que van descalzos y que no mordía para nada a los que llevaban botas, sobre todo pues si eran de marca, ¿no? Entonces,
qué bueno que se hace el Poder Judicial. Habría que ver cómo quedan las leyes secundarias, cómo queda la letra chiquita. Yo estoy esperando a ver qué se va a poner ahí y qué se va a quitar, qué se va a modificar, para que efectivamente nos podamos dar cuenta cuáles son, digamos, las principales aportaciones que nos va a dar esta reforma y cuáles son los faltantes que tenga, ¿no? Insisto, aquí no está incluida lo que tiene que ver con, pues, con la procuración de justicia que viene desde el Poder Ejecutivo y que eso me parece ser que urge. Y en el sentido contrario de cómo se aprobó esto, pues me parece ser también muy lamentable que finalmente haya sido Miguel Ángel Yunes padre y Miguel Ángel Yunes hijo los que pues tuvieran que dar este voto, que pues dice el presidente que no negociaron nada con ellos, es decir, con padre e hijo, y al igual que con el del Movimiento Ciudadano, del cual se especuló mucho de que pues, si lo habían detenido, que si al papá precisamente ese día lo tenían que haber llamado justamente a declarar en una instancia ahí de Campeche, en fin, cosas que se estuvieron ahí viendo y que pues dieron municiones a la oposición para decir que este fue un proceso desasiado y que no tendría que haber sido, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que, digamos, se votaron 35 millones de personas por un paquete, no solo por Claudia Sheinbaum, sino por un paquete que ya se había anunciado desde un inicio, pues que solo de 35 millones de votos versus un voto de un senador, pues como que era muy kafkiano que digamos, ¿no? Y que se haya tenido que ver así, que no haya habido un poco más de negociación a ver qué se podía, pues me parece ser que, pues sí, mancha un poquito este proceso. Aunque por otro lado hay que decir que también ya estaban en una posición, ahora sí que los del PRIAN, los de lo que quedaba del PRD, antes de que se cambiaran sus dos senadores a Morena, pues también sabemos que no estaban dispuestos ni a cambiarle ni una coma. Entonces, eso sí hay que celebrarlo. Insisto, hay que ver cómo queda la letra chica en esta reforma judicial. Y lo único que sí habrá que lamentar es que haya sido pues un tipo que primero se sumó con Fox cuando todavía estaba en el PRI, que estuvo de alguna forma involucrado en la primera fuga del Chapito Guzmán allá por 2001 en Puente Grande, que también fue pues primero, pues ahora sí que gran amigo de la maestra Esther Gordillo, y que después esta lo definió como un alacrán por las traiciones que le hizo y que de acuerdo a varios testimonios también desfalcó al ISSSTE, bueno, hasta parece ser que las gasas y los focos se llevó de esta institución, además de que la dejó pues muy endeudada y que después pues se pasó al PAN, de donde pues fue candidato a gobernador, ya sabemos que ahí pues metió a toda la familia. Y después, bueno, que además Lidia Cacho lo involucra también en cuestiones de la red de pederastia, en donde estuvo Kamel Nasif y el ex gobernador Mario Marín, el gobernador precioso, y que también, pues, el hijo, que en 2004 fue candidato del PAN y pues se fue, ahora sí que en contra de Rocío Nale, con quien perdió la gobernatura de Veracruz, pues sean estos dos senadores los que hayan pues, pasado, digamos, a la historia para la oposición como traidores y para Morena, pues ahora sí como los senadores que de alguna forma pues reivindican de su posicionamiento y actúan en favor no de los intereses del PAN, como acusa Marco Cortés, que traicionó al país. No traicionó al país para nada, ¿no? Traicionó, han dado caso al PAN. En dado caso, bueno, pues nada más lamentar que haya sido, ahora sí como diría el clásico de Felipe Calderón, haya sido como haya sido o haya sido como haya sido, que se hubiera obtenido esta votación por parte de este senador. Por lo demás, insisto, sí habrá que celebrar, pero pues siempre te queda ahí la cosquilla, ¿no? De si no pudo haber sido una manera más, pues, fluida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también, ya con esto termino el comentario, pues que yo sepa, Ernesto, ya revisé el financiero, ya revisé el economista y el dólar no se fue a 30 pesos por dólar, ¿no? No se fue a 35, ¿no? No solo eso, sino que parece ser que ganó algunos centavos el peso mexicano y que además, bueno, pues tampoco hay ninguna noticia en los distintos portales de los periódicos de que se hayan retirado inversiones extranjeras, de que Texas ya acaparó pues 30 y tantos mil millones de dólares que iban a venir aquí en México, nada de esto, ¿no? Es decir, puro petate del muerto, parece ser, por los indicios que se tienen hasta ahorita a las 10:53 de la mañana de este 13 de septiembre, pues no pasó absolutamente nada. Y bueno, cuánto dinero, cuánto esfuerzo ha de haber puesto la oposición por pretender que, pues,
un posicionamiento que les beneficiaba a ellos siguiera quedando tal cual, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que por un lado, y lo hablábamos en la semana, son los altos contrastes, ¿no? Porque por un lado, que se haya aprobado esta reforma, pues va a sacudir de manera importante el Poder Judicial, y claro que lo que llamaba la atención es ver a pues ministros, magistrados, jueces y gente en general, trabajadores, trabajadoras protestando, es decir, la clase trabajadora, la que no necesariamente es tan privilegiada, pues defendiendo a quienes sí son privilegiados. Y además, Héctor Javier, quienes nos ha tocado estar mucho en campo y viendo los casos y los juicios y cómo se conducen jueces, magistrados y demás, yo creo que es una gran noticia en ese sentido. Hay temas dentro de la reforma, como pues los jueces que van a poder ocultar su identidad, pues eso pues ha generado y despertado también muchas alarmas, además de otros puntos, pero ahorita no necesariamente quiero ahondar en eso, sino más bien el colocarte también esta parte del personaje de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Eh, Nos preguntábamos, ¿podemos decir que este involucramiento de Miguel Ángel Yunes, que pues evidentemente algo se negoció ahí, eh, y preguntaba yo, ¿el fin justifica los medios o no? Y eso lo pongo en los contrastes porque la aprobación de esta reforma, mira, tenemos una imagen que te voy a pedir, mi querido Asael, si la podemos pasar. Esta imagen es la imagen de cómo están de Andrés Manuel AMLO con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí estamos rescatando datos importantes de qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante esta administración, que le impidió al presidente pues la aprobación de varias de las leyes que tendrían que haberse aprobado, así como reformas a leyes secundarias. No sé si te pasé, sí, se llama AMLO Reformas Canceladas, mi querido, es Samer. Esto, porque me parece importante el poder hacer un recuento, ¿no? Sobre todo, un elemento que explica, Héctor Javier, la decisión del presidente de solicitar una modificación, proponer una modificación estructural al Poder Judicial de la Federación. Las reformas de AMLO que la Suprema Corte de Justicia detuvo o canceló, la ley de la industria eléctrica, que esa era una reforma importantísima, la reforma político-electoral, donde se eliminan pues 200 diputados plurinominales, también se reducen senadores, etcétera. El plan B de la reforma electoral, que tampoco pasó, también lo detuvieron. El traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra de eso, estoy refiriéndome a con lo que se topó el presidente López Obrador. También tiene en revisión actualmente, de hecho pasó a manos de los ministros esa decisión en julio pasado. En julio pasado, pues se tomó la decisión precisamente de quitarle la decisión de la revisión de acciones de inconstitucionalidad a los jueces o magistrados, y tomó las riendas los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Están por dar el fallo de amparos de inconstitucionalidad a la ley minera, la ley de aguas nacionales, la general de equilibrio ecológico y la prevención y gestión integral de los residuos. Son modificaciones de leyes secundarias y de leyes constitucionales, importantísimas para el país, Héctor, que uno, claro, dices, pues sí, pues, evidentemente, en los diálogos con Claudia Sheinbaum, pues nos queda clarísimo
que eso lo acordaron, el presidente está cerrando como el malo de la película para dejarle, esa es mi impresión, que Claudia Sheinbaum no tuviera que lidiar con estos debates, estos pleitos con la oposición, sino quien lo está haciendo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, de mutuo acuerdo con Claudia Sheinbaum. Porque hay gente que dice, ¿cómo es posible que, por qué le hace eso el presidente a Claudia Sheinbaum? Le está dejando un escenario muy complicado. No, eso no lo está haciendo solo él. Ese es mi punto de vista, Héctor. Y entonces, lo que está en juego ahí es pues estructural y que le va a beneficiar. Está la reforma de la ley indígena y otras 20 reformas que hay ahí que se van a meter. Dicho esto, Héctor, decir, bueno, esto es lo que está en juego y ya no va a ser posible, por lo menos no en la inmediatez, que haya un bloqueo de la Suprema Corte de Justicia, aunque pase en las cámaras. Ese es por un lado. Y por el otro, pues el papá de un senador que es encarcelado, se lo llevan a las 4 de la mañana, el mero día que va a ser la votación, y lo que pasó con Miguel Ángel Yunes Márquez y el papá. Y preguntaba yo a algunos colegas, compañeros, compañeras, pues el fin justifica los medios, pues sí, en esas circunstancias sí. Para mí no justifica, Héctor, yo no, yo no comparto que se haga de esa manera, porque creo que se tiene que hacer de la manera correcta. ¿Y cómo vas a abrirle la puerta ahora que estamos viendo preguntas, si ya que corrieron a los Yunes del PAN, si Morena les va a abrir la puerta? Y escuchaba una entrevista a Noroña y Noroña decía, eh, pues imagínate, o sea, lo estamos lanzando a los tiburones y después lo vamos a dejar ahí. Pues dice, no somos tan ingratos y no le haríamos eso. Pero este hombre es un delincuente y las denuncias que ha hecho Lidia Cacho y los testimonios que ha presentado en el caso de Lidia Cacho, más lo que hizo con el ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, pues es una historia tremenda. ¿Qué decía al respecto, Héctor? ¿Cuál es tu mirada y tu ángulo en ese sentido? Mira, de lo primero que planteabas tú, Ernesto, coincido contigo y sí discrepo también de los que anuncian por todos lados de que López Obrador es un hijo de la mañana, que le está, pues ahora sí que dejando en muy malas condiciones al país, con mucha inestabilidad social, con mucha inestabilidad en el Poder Judicial, con mucha inestabilidad económica, que no necesariamente se puede ver en este momento, sino que se va a ver a corto y a mediano plazo, sobre todo, insisto, por la llamarada esta del petate de muerto, de que pues se va a alejar la inversión. Ya recordemos también, pues ahora sí que las declaraciones de los embajadores de Canadá y de Estados Unidos, que va a afectar al nearshoring, entonces que Claudia Sheinbaum va a tomar una presidencia en unas condiciones que no se preveían, que iban a estar muy inestables y que el país pues prácticamente estaba al filo del despeñadero y todo, digamos, por el egocentrismo del presidente López Obrador, que antes de irse, pues quería dejar ahí su impronta, es decir, su huella, y que pues ahí el mandamás era él hasta pues, el último minuto de septiembre, ¿no? Entonces, pues también coincido, insisto contigo en que pues las broncas se las avienta él y le deja ya, pues ahora sí que la cancha, a lo mejor esa cancha hace falta ponerle agua, hace falta regarla, en fin, pero ya está ahí, ya está ahí, ya no van a estar ahí los pleitos y bueno, nada más se verá, insisto, ver cómo están las leyes secundarias, pero la esencia ya está. En el caso de Yunes, bueno, hice un breve recuento, ¿no? Que pudiéramos ampliarlo muchísimo más, ¿no? Digo, para que el Bester Gordillo lo llame alacrán por traidor, pues nada más habría que imaginarnos la calidad que tiene esta persona, ¿no? Que efectivamente en el ISSSTE hizo muchos desmanes. Recordemos que ahí el tipo, pues, lo ha hecho, pues, de todo, ¿no? De director, de gobernador, de ladrón. Habría que ver qué tanta influencia tuvo ahí o cuál fue su papel en la fuga del Chapo Guzmán, estando en el PRI se pasa al PAN, y luego, bueno,
pues todos los desfiguros y también igual de grave lo que ya mencionabas tú de Nidia Cacho. Esas cosas que luego tiene Morena, de que agarra cualquier cosa, a mí me parece que son los que le alejan mucha militancia. Si en algún momento dado, pues se está hablando de que este partido es distinto a los demás, pues me parece ser que no pasaría nada que le dijeran ingrato a Morena y no que le digan, pues que ahora, pues que no me acuerdo quién dijo, pues que efectivamente cuando responde que hay más exgobernadores de Tamaulipas en la cárcel que en la oposición, dice, bueno, pues sí, porque hay más opositores en Morena que en la cárcel, ¿no? Es decir, este tipo de cosas creo que habrá que cuidarlas más, por eso nunca hemos estado de acuerdo con que Mario Delgado siga ahí al frente de Morena, qué bueno que se va a quitar, ojalá hagan una limpia de este partido, pero si atraen a esta persona que fue por algo, el tipo, yo soy, bueno, meto las manos al fuego que al tipo les vale un gorro la reforma judicial. Más, sería muy bueno, Ernesto, ver de todos los diputados y diputadas, senadores, agarrar, digamos, la reforma judicial, leerla y de ahí tomar algunas preguntas a ver quién efectivamente pues la aprobaría, ¿no? Pero de los que tendrían peor calificación, te aseguro que uno de ellos sería Miguel Ángel Yunes Márquez, que ni la ha de haber leído, ¿no? Bueno, muchos panistas ni la han de haber leído, porque como estaban en un bloque de decir, diga lo que diga, no vamos a votar por esta reforma, pues entonces pues ya dices, ¿para qué la leo si voy a votar en contra, ¿no? Entonces, este debe ser uno de ellos. Entonces, yo creo que para nada está agarrando pues un posicionamiento, pues no quiero decir patriotero ni patriota, pero sí que en algún momento diga, pues, bueno, pues efectivamente, aun cuando el PAN diga que pues esto va en contra del país y yo tenga mi libertad de expresión o se supone que tengo mi libertad de pensamiento aquí en este partido, voy a votar en contra porque creo que es lo mejor, pues yo creo que ese posicionamiento no lo tienen. Y desde ahí partiendo de esa base, pues me parece que el mismo Noroña, que en otras ocasiones ha sido pues muy combativo, muy asertivo, ahora diga pues que no le van a reconocer este acto tan patriótico de Yunes y no lo van a dejar ahí con los tiburones para que se lo terminen de comer, ¿no? ¿Qué se lo van a comer en el pan si el pan también ya está frito, ¿no? El mismo Marco Cortés, así como hacíamos la crítica hace rato del lenguaje corporal del gobernador de Sinaloa, pues nada más habría que ver a Marco Cortés ahí cuando tiene, pues no sé si llamarlo el diálogo o cuando está increpándose mutuamente con Yunes precisamente, pues cómo el tipo iba a llorar, ¿no? Ahí cuando decía, ¿te acuerdas ahí en el café de la parroquia cuando llorábamos juntos y cantábamos las de Vicente Fernández, cosas de estas? No, yo creo que no, Ernesto, y si el presidente habla de un pragmatismo, me parece que hasta en el pragmatismo sí habría que tener ciertos límites y creo que en algún momento dado, efectivamente, la próxima presidenta creo que tenía todos los elementos como para haberle hecho frente a este tipo de pleitos. Ujú. Sí, sí, y mira, Héctor, voy a aprovechar porque obviamente obviamente el comentario que hice, pues no le gustó a mucha gente y están discrepando, y está bien, además le agradecemos que discrepe así, colocando sus puntos, o sea, con respeto, pues, y leo algunos de los comentarios. Eduardo Carvajal, claro que no se comparte, sino dónde está el cambio. Si justificas los medios, eres capaz de todo con tal de lograr tu objetivo. Antonio Alejo Trujillo, Ernesto, el propio senador de Movimiento Ciudadano dijo que acompañó a su padre a una audiencia judicial, pudo haberle dejado un abogado, nunca estuvieron secuestrados. Fue la forma de no participar en la votación. Pues es exactamente lo que estoy diciendo, Antonio. Ese es exactamente lo que estoy diciendo. Que si lo habían detenido, no, detuvieron al padre. A las 4 de la mañana llegaron unas personas no uniformadas que no se identificaron, que no presentaron una orden de aprehensión el mero día de la votación, y el senador decidió acompañar al papá. Y salieron hasta la noche cuando ya no podía votar. Pues evidentemente, pues está en una situación pues bastante particular y no nacimos ayer, que evidentemente pues algo sucedió ahí, no necesariamente muy ético,
de que lleguen por el padre a las 4 de la mañana a su casa para arrestarlo. Unas personas que no se identifican, sin uniforme, sin orden de aprehensión, y el hijo decide estar ahí con el papá todo el día y ya no vota. Esa es una. Dice Alice Ríos: hola, totalmente en desacuerdo con Ernesto. La reforma en beneficios a la población supera la miseria del hombre que votó. Rocío Islas: Yunes da miedo en las historias. Cuando uno se alía con el demonio, termina perdiendo. Ojalá que no terminemos lamentando. Berenice Cruz: rompeviento en relación con a Daniel Barrera, o sea, el senador. Acá en el estado se sabe que estaba en la sala de juicios orales, y hasta donde se ha colado hoy la información, estaban por una cuestión personal. Carlos Fernández dice: se espera que los Yunes permanezcan como las claves de la mayoría calificada. Claudia los necesita para pasar algunas otras reformas constitucionales, y es de esperar que el arreglo sea en ese sentido. Frida Calvo: completamente de acuerdo con Alice Ríos y en desacuerdo con Ernesto. Había que construir la mayoría que se requiere para esta y otras reformas, y las cuerdas se rompen por lo más delgado. Frida Calvo, también Miguel Ángel Yunes es un delincuente impresentable, pero él es suplente. Si se absorbe en la coalición, en realidad será su hijo. Ah, bueno. Dina Cravioto: es el colmo lo que hizo Morena con Yunes. Se ha vendido como, uy, ya se movió, se ha vendido como son diferentes. Se han vendido como que son diferentes, pero hacen exactamente lo mismo que otros. No se puede cambiar el país metiendo a Morena a los mismos rateros. José Wong Bañuelos: los tratos o compromisos, si hubiera, los hace AMLO y ya termina. Ingenuos los de la oposición. ¿Quién aguanta 6 años a una mujer decidida? Bueno, quién sabe qué quiere decir ahí. Rosa María Duarte: yo me felicito por haber anulado mis votos para congresos federal y estatal. Me supuse este tipo de cochinadas. Política sin ética no aplica en mi caso. Elena Saldaña: terrible haber logrado la reforma al Poder Judicial con un haya sido como haya sido. Mire, yo nada más le comento, y te haría este comentario también, Héctor. Esas son ángulos y posiciones personales que usted y cada una de ustedes y nosotras y nosotros, pues me parece completamente normal que cada quien diga: pues yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, pasa nada, no se preocupe, eso no va a modificar lo que ya sucedió. Por ejemplo, en las elecciones hace un rato que comentaba Héctor Javier sobre Mario Delgado, estos candidatos y candidatas impresentables que impuso Mario Delgado en varios cargos. Yo soy de la idea que no tienes que meter a nadie de esa gente así. Que si dices: no, es que yo quiero meter a un famoso porque ese me va a dar votos y con ese vamos a ganar, o es del PRI y tiene todo un grupo de priistas que se va a ir con él y entonces así vamos a ganar. Yo no creo que así se logran los cambios de fondo. Desde mi punto de vista, es arropar a las bases, colocar a la gente que realmente tiene un posicionamiento político, ideológico, que está clara, que trabaja, que se enloda, que está en el casa por casa haciendo el trabajo, como muchísima gente de Morena conocemos. Pero pues la cúpula arriba decidía quién era el candidato y candidata, y son muchísimos los impresentables. Y si se pierde la elección, si se elige mejor a gente de Morena con una posición política e ideológica clara, tienes un personaje muy valioso que nunca va a traicionar, que va a estar ahí, y si se pierde la elección, pues a la siguiente se va a ganar, o a la siguiente, pero es de manera limpia.
alguien me preguntaba, ¿y cuál es la manera correcta? Esa, desde mi punto de vista, es la manera correcta. No que hay que mejor, no importa cómo, pero que pase, porque estas reformas son muy importantes. Sí, no, pues por eso las pusimos, porque sabemos la dimensión y la importancia que tienen. Pero así llevan haciendo cada elección. Recuerdo, Héctor, que tenía una entrevista con Pedro Miguel y con Rafael Barajas el Fisgón, iban a hacer las elecciones del 2021. Y decía, oye, pues es que están poniendo candidatos impresentables. Bueno, dice, es que ahorita ya no nos dio tiempo, el INE intervino en la elección de la dirigencia y está Mario y así quedó, pero la siguiente vamos a corregir eso. Y siguieron poniendo candidatos impresentables. Y esa es una historia que se repite. Lo que creo es que una reforma, por ejemplo, en la reforma electoral, se le tiene que quitar el control a las dirigencias de los partidos y que el poder tendría que tenerlo la población. No sé cuál es tu mirada sobre todo esto, Héctor. Sí, mira, tres cosas. Primero, lo del senador Barreda, ¿no? El de Campeche, ¿no? Que se van a suponer, vamos a suponer que así haya sido, ¿no? Bueno, pues no decía Vicente, creo que la patria es primero. No hubieran podido utilizar ese argumento ahí en la misma Cámara de Senadores, el senador Barrera decir, en este momento que estoy aquí en la votación, mi papá está siendo juzgado, que no sé qué. O sea, le hubiera dado incluso argumentos, pues para decir, uy, pues qué mala onda de estos tipos, ¿no? Pero no, se queda ahí supuestamente y luego en la entrevista le dice, no, mi voto sí hubiera sido en contra. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego tu paleta de qué la quieres, ¿no? Entonces ahí, pues aguas, ¿no? La cuestión de Morena. A ver, pues no se supone que tiene un instituto de formación política y también, ¿de qué le sirve ganar? Bueno, déjenme poner aquí el ejemplo de Chiapas, ¿no? ¿De qué nos sirve tener a un señor que se llama Rutilio Escandón si el tipo se comporta igual que otros partidos, ¿no? Bueno, pues es hasta un desprestigio para el mismo Morena, porque entonces a los que simpatizamos con esta línea de pensamiento, entonces dicen, pues, a ver, pues son igual, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde están los cambios que se han hecho aquí? Y podríamos poner a Manuel Velasco, pudiéramos citar a un montón de gente que siguen haciendo lo que venían haciendo, ¿no? Pocos son contados los que efectivamente tienen un cambio de posicionamiento, es decir, ¿no? Yo alguna vez oí al Fisgón decir, ahora pues, no hay un morenómetro, ¿no? Alguna cosa que llamaba él, donde decía, pues, qué tan puristas somos para estas cosas, ¿no? Una entrevista que él dio junto con Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Hablando de este tipo de situaciones y de alguna forma, pues, justificando, ¿no? Este tipo de rollos. Yo estoy de acuerdo contigo, Ernesto, que de alguna forma, pues, ahí como decía Napoleón, ¿no? Despacio que voy deprisa y que efectivamente el movimiento se vaya construyendo de una forma, pues, más, pues, no sé, más limpia, vamos a llamarlo así, ¿no? Y no estar agarrando todo lo que vino con la marea, ¿no? Porque ahí, pues, así como hay cosas bonitas en la marea, pues también hay cosas contaminantes, ¿no? Y me parece que han metido mucha gente contaminante ahí en Morena, de tal forma que, bueno, ya sabemos que no ha acabado la corrupción en algunos niveles, sobre todo los de abajo, no me consta los de arriba, pero hay lugares en donde se siguen pidiendo los moches, se siguen pidiendo las mordidas, se siguen pidiendo esto y lo otro, y entonces es ahí donde dicen, ¿y dónde está lo distinto, no? Y en el caso de estas reformas, pues sí, efectivamente, ¿no? Para eso está la bioética, que es justamente pues, ahora sí que la ciencia o la disciplina que nos enseña a ver todo este tipo de dilemas en donde no necesariamente hay que verlo donde uno tiene la razón y el otro no tiene la razón, ¿no? Son planteamientos que de acuerdo al pensamiento de uno, a la formación de uno, lo va a ver de una forma u otra. Yo soy de la idea que Claudia Sheinbaum perfectamente pudo haber aprobado la reforma en su gobierno, porque además el Poder Judicial hace todo lo posible para que la población esté en su contra. Siguen con los sabadazos, siguen, pues ahora sí que actuando en contra de la población, y me parece ser que eso, con el debido, digamos, pues con la debida difusión que se hagan de las acciones del Poder Judicial, creo que íbamos a tener una fuerza de presión social muy, muy importante, como para que con o sin oposición, o con con un voto más que se hubiera podido lograr, yo creo que en corto tiempo por este tipo de cosas, se hubiera hecho esta reforma y ya no tuviera mancha alguna, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo para nada que no se tenía que haber aprobado la reforma, sino simple y sencillamente las formas que a lo mejor pues ahorita se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre,
pero no hubiera pasado nada si a lo mejor se publican el 1 de febrero o el 1 de enero y así empezábamos mejor en 2025, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, no, sí, completamente de acuerdo. Y mire, porque sigo leyendo y la gente luego se enoja y todo. Mire, esa es mi posición, esa es la posición de Héctor, y vale muchísimo la pena este debate que podamos tener con usted, entre nosotras y nosotros. Por ejemplo, dice Patricia Burgos, no, Ernesto, pero no se podía perder tiempo para las reformas porque las élites y la oposición se están reagrupando. Teresa Camas, coincido con Ernesto, pero el pragmatismo de AMLO, de tiempos y circunstancias como definición de política, impidió el combate a la corrupción y limpiar las corruptas clases políticas. Ben Bell dice, mientras tratas de ganar, pone ganar en mayúscula, elecciones con pureza y siendo un mustio, está buenísimo la gente se moriría de hambre o asesinada por el descontrol del poder. Eso ya está pasando y de hecho se ha agudizado de manera terrible y nosotras y nosotros lo hemos documentado aquí. Y eso no tiene que ver, eso no lo va a modificar esta reforma al Poder Judicial o no. Que queremos que se haga esta reforma, sí, que estamos de acuerdo en muchas de las propuestas de las reformas que está haciendo el presidente, sí, que queremos que sí, que haya esos cambios, sí, y que trasciendan la teoría, es decir, que no solamente queden en una ley, sino que en campo podamos verlas. Este, Dice, sería interesante saber cuántas personas no gratas están en Morena, cuántas brincaron del PRI, PAN, PRD, al barco de la Cuarta Transformación. Dice Cecilia Escudero, hola Ernesto y Héctor, no olvidemos nunca que un cobarde puede con 1000 valientes, lamentable lo que hizo. Dice Frida, ve a Morena, no le importa su base social, se hace lo que la cúpula decida, de eso no tenga usted ninguna duda. Dice Marco Sánchez, si tú tienes que justificar tu actuar cuando eres contrario a tu convicción, ya estás mal. Adriana Cerdán Vázquez, la ciudadanía debemos asumir nuestra responsabilidad de vigilar cada decisión del gobierno y mantenernos bien informados de quién es quién. Bueno, Ben Bell ya puso ahí vulgaridades, así que hay que bloquear, por favor, a Ben Bell. Aquí no aceptamos vulgaridades. Y Dina Cravioto, lo que mal empieza, mal acaba. Si así con chanchullo estás empezando este Congreso y la presidencia, quién sabe de qué serán capaces de hacer. En fin, hay ángulos y miradas de todo tipo. Unos que dicen, pero pues no puedo creer que nunca hayas tenido una contradicción, un dilema. Sí, cómo no, uno tiene dilemas éticos y estamos llenos de contradicciones y hay límites y cada quien tiene el suyo, y uno coloca nuestro, está usted escuchando, Héctor Javier, a mí, colocando pues nuestra mirada conforme a lo que nosotros lo estamos leyendo y entendiendo y de acuerdo a nuestro propio criterio. Que tengamos contradicciones, con toda certeza, no conozco a nadie que no las tenga, pero aquí no estamos hablando de un asunto personal, aquí hablamos de millones de familias y de formas que creo que se tienen que cuidar mucho, Héctor Javier. Eh, si te parece, Héctor, más allá de que hagas un comentario adicional, pasaríamos al último tema que ya nos colgamos un poco, pero es la muerte de Alberto Fujimori, este terrible y siniestro personaje del Perú, Héctor. Sí, bueno, primero que nada, pues agradecer los comentarios, las críticas, siempre son más que bienvenidas, nos hacen reflexionar muchísimo. Entonces ahí, pues sí, un agradecimiento bien grande, ¿no? Y bueno, pues de Fujimori, en eso que el presidente haya declarado que se van a declarar días de duelo por su fallecimiento, me parece muy, muy lamentable, muy reprobable, porque si hay alguien corrupto allá en Perú, pues es ahora sí que
el Fujimori con Fujimori y el Fujimorismo sin necesariamente el Fujimori de cuerpo presente. Recordemos también la cantidad de personas que murieron allá en Perú cuando pues Fujimori se puso en plan de Felipe Calderón, que todavía no estaba Calderón, por cierto, en ese entonces, pero que ahí arrasaron con muchas personas que ni la debían ni la temían en búsqueda pues, de militantes de Sendero Luminoso. Y sí, fue una política que hizo Fujimori, pues prácticamente de comunidades arrasadas, buscando ahora sí que a las personas de Sendero Luminoso. Y pues fue que pues ahora sí que pues un criminal, ¿no? Un criminal del cual, por cierto, tiene algunos asuntos pendientes, no solo en Perú, que por cierto salió por las influencias que todavía tiene, por eso habla del fujimorismo sin necesariamente Fujimori, sino también pues a nivel de la Corte Penal Internacional, si mal no recuerdo, y todos los desfalcos que le hizo al Perú, y ahora pues tiene a sus hijos ahí metidos en la política, y que se me hace, pues, pobre Perú, ¿no? Ahora con el gobierno que tiene, con el golpe de Estado que se dieron, no están en términos socioeconómicos muy bien, políticos menos, todas las políticas represivas que ha tenido hasta ahora, y que un gobierno todavía ose hacer pues, un reconocimiento de Fujimori, me parece ser con todas las proporciones guardadas que sería el equivalente a decir que en Chile, pues, que se le han hecho, por cierto, pues se le van a rendir honores precisamente a Augusto Pinochet. Entonces, creo que habrá que hacer un análisis de las políticas peruanas actuales y ver cuál fue el legado de Perú, porque de alguna forma, pues fue importante lo que hizo este señor allá, porque recordemos todas las fronteras que tiene Perú allá en América Latina y todo el posicionamiento que hubo, pues fue precisamente en apuntalar todas las doctrinas neoliberales, que si alguien dice, bueno, pues es que Perú está muy lejos, pues sí está muy lejos, a lo mejor en kilómetros, pero está muy cercano en términos de experiencias que se tuvieron de gobiernos locales de ese entonces y que las implantaron en sus diversos países y que pues ya sabemos que el precio fue muchísima represión en distintos países de América Latina que siguieron de una u otra forma la doctrina de Fujimori. Sí, sí, Héctor, apenas se puede creer que se le rindan tributos y honores. Si estuviera Pedro Castillo en la presidencia y no en la cárcel, tenga usted la certeza que eso nunca hubiera sucedido, como tampoco hubiera sucedido la liberación de Alberto Fujimori, porque además, pues ya estaba él entre su casa y el hospital por la enfermedad terminal que tenía, pero pues sí, son las realidades, efectos y consecuencias también de cuando hay golpes de Estado como el que ha sufrido Perú. Y cuando digo sufrido, me refiero también por la terrible represión de la actual presidenta impuesta, Héctor, que también han asesinado a varios, particularmente campesinos e indígenas. Sí, ¿te imaginas aquí Ernesto haciéndole honores a Gustavo Díaz Ordaz? ¿Te imaginas? Sí, pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Con toda proporción guardada, insisto, ¿no? Pero sí, muy, muy lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable. Así es, mi querido Héctor Javier. Pues Héctor, ya no te detengo. Qué bueno que ya estás de regreso. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Y no sé si alegrarme de que ya no estés en Tijuana, porque ahora estás en Chiapas, y a como está Chiapas, pues no necesariamente es que diga, "Ah, ya estás tranquilo, ya estás en paz", pues no necesariamente. Así que a cuidarse por allá, Héctor. Gracias, Ernesto. Que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo a todas y todos. Gracias, un fuerte abrazo. Pues bueno, este es el brillante doctor Héctor Javier Sánchez, que pues bueno, ya nos acompañó en esta mesa. Jesusa no pudo estar, tampoco Violeta Núñez le fue posible el día de hoy.